Una disputa contenciosa entre vecinos en Spring, Texas, se convirtió en una violencia extrema el 24 de enero de 2017. Informes posteriores sugirieron que la disputa entre Héctor Campos y Anna Witt se remontaba al verano de 2016, cuando el primero y su entonces esposa planeaban unas vacaciones familiares a México con su hija pequeña. En el último momento, Campos decidió que no quería ir de viaje, pero su esposa aún estaba decidida a llevar a su hija. Ella se acercó a Witt, quien accedió a llevarlas al aeropuerto. El incidente resultó ser el punto de quiebre para el matrimonio de Campos, y él posteriormente solicitó el divorcio. La amargura entre los dos vecinos empeoró durante el subsiguiente proceso de divorcio y la batalla por la custodia, ya que se decía que Witt brindó un apoyo considerable a la pareja separada de Campos. En el día del incidente mencionado, a principios de 2017, el hombre estaba lavando su camioneta en el camino de entrada cuando Witt salió con su perro. Campos la enfrentó exigiendo saber dónde estaban su exesposa e hija, momento en el que el perro comenzó a ladrarle. Él procedió a patear el animal y cuando Witt se acercó para recogerlo, sacó una pistola y disparó un solo tiro en el pecho de ella, causándole la muerte. En conversaciones con la policía, Campos afirmó que el tiro fue provocado por la víctima al empujarlo y tratar de estrangularlo con un rollo de cinta adhesiva. Sin embargo, en el posterior juicio penal que tuvo lugar en junio de 2022, el jurado rechazó las afirmaciones de Campos de legítima defensa y lo declaró culpable de asesinato. Al mes siguiente se le imputó una sentencia de 45 años de prisión como castigo. Número 29. Harry James Phillips. Las autoridades policiales de Dadeville, Alabama, recibieron una llamada sobre una agresión en el bloque 300 de Southwest Street en la noche del 23 de agosto de 2020. Los agentes que acudieron a la escena se encontraron con un hombre que sufría una herida de bala en la cabeza. Aunque estaba consciente y alerta, fue trasladado en helicóptero desde el hospital comunitario Lake Martin al hospital UAB en Birmingham. Según informes, la víctima había estado involucrada en una acalorada discusión con su vecino Harry James Phillips, quien fue arrestado posteriormente por dispararle a la cara cuando aumentaron las tensiones. Fue llevado a la cárcel del condado de Tallapoosa bajo cargos de agresión en primer grado. Número 28. Valerie Lonardo. William y Heather Hawks, una pareja de Florida, vivían en su casa en el sureste, en la calle 25 en Cape Coral durante un par de años antes de comenzar a tener problemas con uno de sus vecinos en otoño de 2020. Según los registros policiales, Valerie Lonardo, de 61 años, había proferido múltiples amenazas de muerte contra las dos hijas adolescentes de los Hawks. Durante un incidente en abril de 2021, Lonardo supuestamente amenazó con hacer que su pastor alemán atacara a una de las adolescentes. Eventualmente fue arrestada bajo una serie de cargos incluyendo acoso cibernético agravado. Este último delito se derivó de los 19 videos que supuestamente había subido a las redes sociales en los que amenazaba a sus vecinos a menudo con detalles gráficos. Otros residentes cercanos informaron haber tenido disputas similares con la mujer problemática, lo que llevó a muchos a evitar acercarse a su casa por completo o a llevar protección. El caso de Lonardo se volvió tan grave que Heather Hawks decidió comenzar a documentar sus interacciones con la mujer. Capturó más de 40 videos de encuentros acalorados, uno de los cuales involucraba a Lonardo apilando sillas sobre su basurero para crear una pared entre su casa y las cámaras de sus vecinos. Había sido puesta en libertad después de pagar fianza, pero la familia Hawks estaba en proceso de obtener una orden de restricción en su contra. Número 27. William Woodward. En el vecindario de Titusville, Florida, William Woodward y Gary Henry vivían en la misma calle. Sus hijos jugaban juntos y los dos hombres habían sido amigos durante varios años. Todo cambió en el verano de 2012 cuando los Woodward acusaron a la hija de Henry de robar un regalo de cumpleaños que había sido dejado en su porche para su propia hija. La relación entre las dos familias se deterioró rápidamente y se convirtió en amenazas y burlas. Comenzaron a llamar a la policía el uno al otro por diversas ofensas. El conflicto se intensificó después de que William Woodward, quien testificó en el tribunal que era un veterano discapacitado del ejército con trastorno de estrés postraumático, se vio obligado a deshacerse de sus gallinas. Henry había denunciado a Woodward por criar ilegalmente las aves que el veterano consideraba animales de terapia. Durante la enemistad en curso, el vecino Tim Blake, un antiguo amigo de los dos hombres, se puso del lado de Henry. El conflicto alcanzó su punto máximo el día del trabajo de 2012 cuando Henry estaba haciendo una barbacoa en su casa. En los meses previos, él y Roger Picor, un hombre que vivía con él, supuestamente habían provocado e insultado a Woodward.
El veterano del ejército tomó un arma y se dirigió a la casa de Henry. Disparó mortalmente a Picor en el jardín frente a su hijo. Luego fue a la casa de Tim Blake y le disparó 11 veces. Cuando Henry salió a ver qué estaba pasando, Woodward le disparó en el pecho. Henry y Picor murieron mientras que Blake sobrevivió. Woodward fue acusado de asesinato en primer grado y de intento de asesinato. Número 26. Gary Morris. El 6 de noviembre de 2020, la policía de Oxford, Mississippi, fue llamada a una casa en la calle Chrisman. Los oficiales que respondieron hablaron con una mujer que afirmaba haber encontrado una cámara oculta sobresaliendo en la pared de su dormitorio que colindaba con la residencia vecina. Cuando las autoridades registraron la casa contigua, determinaron que el residente, Gary Morris, de 44 años, había instalado una cámara para espiar a su vecina. Como resultado, fue arrestado y acusado de voyerismo. Un juez del condado de Fayette ordenó que Morris permaneciera bajo custodia con una fianza de $10,000. Número 25. Gadiel Harrow. Una pelea física entre vecinos en el bloque 400 de Stevenson Drive en Magnolia, Delaware, llamó la atención de las autoridades en las primeras horas del 20 de diciembre de 2022. Los policías estatales descubrieron que la pelea había comenzado como una disputa entre Gadiel Harrow, de 27 años, y su novia. Los hijos pequeños de la pareja huyeron a la casa de un vecino para pedir ayuda. El vecino de 42 años acompañó a los niños de regreso a su casa, donde se enfrentó a Harrow. Según se informa, este último comenzó a estrangular al hombre hasta que quedó inconsciente. Cuando el personal de emergencias llegó al lugar, declararon al hombre muerto. Harrow fue detenido por los policías que respondieron y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y estrangulamiento, ambos delitos graves, así como cargos por poner en peligro el bienestar de un menor y tocarlo de manera ofensiva. Harrow está detenido en una institución correccional en Sussex bajo una fianza en efectivo de $1 millón. Número 24. Kimberly Maxine Heffentreyer. Poco antes de las 6 de la tarde del 22 de mayo de 2021 se realizó una llamada a la oficina del sheriff del condado de Des Moines en Iowa para informar de un incidente que involucraba a una mujer desordenada que portaba un ablandador de carne. Más tarde, los uniformados ubicaron a la sospechosa identificada como Kimberly Maxine Heffentreyer en el área de Beaverdale Road y la calle 11. Heffentreyer, de 43 años y residente en Burlington, sostenía un arma combinada de hacha y ablandador de carne con el mango de madera cuando fue arrestada posteriormente. Se acusó a la mujer de perseguir a un vecino con quien no se llevaba bien con la herramienta de filo afilada en la mano mientras le gritaba amenazas. Se le imputó un cargo de delito mayor agravado y fue detenida en la cárcel del condado de Moines bajo una fianza en efectivo de $2,000. Número 23. Dindra Vanessa Letrace Rivers. 3 meses después de mudarse a una nueva casa en el bloque 400 de Kilgore Street en Wildwood, Florida, una mujer llamada Dindra Vanessa Letrace Rivers llamó la atención de la policía local debido a la mala etiqueta con sus vecinos. La mujer de 29 años había provocado la ira de muchos de los residentes cercanos, quienes se quejaron a las autoridades sobre su estupidez pública y comportamiento vulgar. En mayo de 2022, Rivers fue arrestada por lanzar una piedra a un automóvil que pasaba. El vehículo se detuvo a un lado, momento en el cual la mujer recogió la piedra nuevamente y se preparaba para lanzarla nuevamente antes de ser detenida por testigos. Rivers afirmó que el incidente nunca ocurrió, pero aún así fue acusada de un delito de armas y detenida con una fianza de $1,000. Posteriormente fue puesta en libertad, pero poco después estuvo involucrada en otro incidente que llamó la atención de los medios. Harta de las críticas de sus vecinos hacia ella, Rivers se paró en medio de la calle, se quitó los pantalones y expuso sus genitales y trasero mientras lanzaba insultos profanos a los espectadores. Posteriormente enfrentó cargos por exposición indecente y fue llevada de vuelta al centro de detención del condado de Sumter. Número 22. Michael Heitel. Michael Heitel y Jevon Prater, vecinos en Virginia, estuvieron en conflicto durante varios años desde 2016. Heitel, de 52 años, exoficial de policía, supuestamente trabajaba en mitigación de riesgos en la sede de la NASA en Washington, D.C. como parte del programa de protección empresarial de la agencia. Tenía un fuerte desprecio por Prater, a quien a menudo se refería con epítetos raciales e insultos, según informó The Washington Post.
Los desacuerdos entre los dos hombres a menudo surgían de situaciones bastante comunes entre vecinos, como no recoger los desechos de los perros, hacer ruido excesivo y disputas relacionadas con la basura. Las tensiones alcanzaron su punto máximo el 3 de marzo de 2020 cuando Prater, un soldado de infantería de la Guardia Nacional de Maryland, confrontó a Heitel en la puerta de entrada de su casa adosada en Bestraw Court en Springfield. Con varios testigos horrorizados observando, aparentemente Heitel abrió la puerta y abrió fuego contra su vecino, disparando 6 tiros a quemarropa en cuestión de segundos. Prater cayó por los escalones delanteros y mientras yacía moribundo en el camino de entrada de Heitel, este disparó un 7º tiro. Posteriormente apuntó el arma hacia la esposa de Prater gritando, «¿Tú también lo quieres?», mientras ella revisaba a su esposo. El incidente fue capturado en su totalidad por la cámara de timbre de la puerta de Heitel. A pesar de afirmar que actuó en defensa propia, Heitel fue arrestado bajo cargos de asesinato en primer grado y uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Durante el proceso penal, Heitel afirmó que temía por su seguridad ya que creía que Prater estaba armado con una pistola cuando llamó a su puerta principal. Fue declarado culpable de los delitos en octubre de 2021. Las imágenes de la cámara de timbre resultaron ser una prueba incriminatoria crucial. En enero siguiente, Heitel fue condenado a cadena perpetua. Número 21. Chung Jung-ho. En septiembre de 2019, detectives de la Unidad de Homicidios de la Policía del Condado de Prince George anunciaron que habían detenido a una mujer de avanzada edad bajo sospecha de asesinato. Chung Jung-ho, de 73 años y residente en Bladensburg, Maryland, aparentemente se involucró en una acalorada discusión con su vecina de edad similar, Hua Cha-pak, de 82 años. Aunque se decía que ambas eran amigas de toda la vida, su disputa ese día escaló hasta llegar a la violencia física. Jung-ho finalmente tomó un ladrillo y la golpeó varias veces en la cabeza de Pak mientras peleaban en un jardín cerca de la parte trasera del edificio residencial. Posteriormente, Jung-ho llamó al 911 para informar sobre su propio ataque. Encontraron el cuerpo sin vida de Pak en el jardín y finalmente la declararon muerta. Jung-ho fue acusada de asesinato en primer grado y fue detenida sin derecho a fianza. Número 20. Joy Lee Johnson. Un día de diciembre de 2021, un hombre salió de la casa de su madre en el bloque 11,000 de Springdale Drive en San Antonio, Texas, y se encontró con un sospechoso masculino tratando de robar herramientas de su camioneta. Cuando el hombre de 35 años confrontó al ladrón, más tarde identificado como Joy Lee Johnson, este último sacó un arma y le disparó. Johnson luego insultó a la víctima, disparó varias rondas adicionales al aire y huyó del lugar. La víctima, cuya identidad no se reveló, fue hospitalizada por la herida de bala, pero afortunadamente sobrevivió. Su versión de los hechos fue corroborada ante la policía por un testigo presencial, quien supuestamente vivía a 3 puertas más abajo y presenció el incidente. Ambos describieron a Johnson, de 32 años, como un vecino de mucho tiempo. Fue arrestado bajo cargos de robo agravado. Número 19. Buddy Riggs Williams. En la mañana del 1 de abril de 2014, 2 vecinos en el bloque 10.400 de Evitt Road en Jacksonville, Florida, se vieron envueltos en un enfrentamiento armado que surgió a raíz de una discusión sobre recortes de césped. Según informes, Robbie Riggs Williams, de 44 años, no apreciaba que su vecino David Barke hubiera soplado recortes de césped en su propiedad y desafió a Barke sobre el asunto. A medida que la disputa se intensificaba, Williams presuntamente hizo comentarios racialmente despectivos hacia el otro hombre. Luego recuperó un machete de su automóvil y amenazó con soltar a sus Rottweiler contra Barke, quien se había armado con 2 cuchillos y le dijo a su vecino que se fuera, lo que finalmente hizo. La policía fue llamada al lugar, pero inicialmente Williams se negó a salir de detrás de su valla de malla metálica, amenazando a los oficiales con sus perros. Después de pasar varias horas, finalmente el hombre accedió a abandonar su propiedad, momento en el que fue arrestado. Enfrentó cargos de agresión agravada con un arma mortal y resistencia al arresto. Número 18. Amanda Murray Walfer. Una familia de Red Lion, Pensilvania, fue aterrorizada por un vecino extremadamente ruidoso durante 2 años antes de finalmente involucrar a la policía a principios de 2016. Según Tanya Saylor, la vecina de al lado de su familia, Amanda Murray Walfer, de 25 años de edad, a menudo se escuchaba haciendo ruidos fuertes y golpeando cosas en su habitación que compartía una pared con el dormitorio donde dormían las hijas adolescentes de Saylor. Los estallidos de Walfer eran tan perturbadores que la cómoda de la hija, así como su propia cama, se sacudían.
Además, la vecina ruidosa solía subir el volumen de la música hasta niveles ensordecedores y también había informes de que en ocasiones profería comentarios racistas. En entrevistas con medios locales, Saylor reveló que su vecina llevaba a cabo actos íntimos con su pareja con un volumen lo suficientemente alto como para que las adolescentes lo escucharan. Ella les daba auriculares a sus hijas para intentar bloquear el ruido cuando se iban a dormir. La situación se intensificó en enero de 2016 cuando una de las hijas de Saylor necesitó estar aislada de su habitación durante 10 días después de recibir tratamiento contra el cáncer. Durante esos 10 días, Warfel fue tan provocadora y perturbadora como siempre, supuestamente teniendo relaciones sexuales ruidosas sin parar, asegurándose de que la adolescente la escuchara. Después de hacer comentarios racistas a un vecino el 28 de febrero, Warfel fue arrestada. Después de pagar la fianza, se vio involucrada en otro altercado cargado de racismo que la llevó nuevamente esposada a mediados de marzo. Número 17. John y Michael Miller. Un colchón abandonado en un callejón compartido por dos vecinos en Abilene, Texas, desencadenó un acalorado enfrentamiento que culminó en violencia letal el 1 de septiembre de 2018. Aaron Howard, de 37 años, fue identificado como la persona que había arrojado el colchón, lo cual enfureció enormemente a la familia que vivía al lado, especialmente a John Miller y su hijo adulto Michael. El padre y el hijo, armados con una escopeta y una pistola, confrontaron a Howard sobre la forma en que había desechado el colchón. Se desató una discusión acalorada que fue grabada por la esposa de facto de Howard. El hombre reprochó a sus vecinos por sacar armas en su presencia y frente a sus hijos, mientras se acercaba al mayor Miller con un bate de béisbol en la mano. Este último advirtió a Howard que recibiría disparos si se acercaba más, y en el video se podía escuchar a Howard emitiendo amenazas de violencia hacia ambos Miller. Con una última provocación, Howard dijo: «Vamos, dispárame», tras lo cual se escucharon 2 disparos. Se produjeron disparos adicionales y Howard se derrumbó en el suelo. Posteriormente, los Miller fueron detenidos por la policía bajo cargos de asesinato en primer grado. Si bien el padre e hijo supuestamente admitieron el tiroteo, su percepción de las circunstancias que llevaron a ello era diferente a la imagen pintada por las autoridades. El portavoz policial declaró que los Miller estaban cansados de que su vecino actuara de manera agresiva, gritándoles y amenazándoles verbalmente. John y Michael afirmaron que actuaron en defensa propia y se negaron a aceptar la responsabilidad por el altercado mortal. El caso atrajo una amplia atención pública debido a la naturaleza compleja de la disputa entre vecinos, así como las imágenes en video del enfrentamiento climático. Los Miller rechazaron acuerdos de culpabilidad que les habrían llevado a cumplir 25 años en prisión, decisión que finalmente dio sus frutos cuando el posterior juicio llegó a su punto culminante a principios de 2023. Michael Miller, de 36 años, fue absuelto de cualquier delito y se le permitió quedar en libertad. Su padre, por otro lado, fue declarado culpable de asesinato por un jurado, pero le impuso una condena de prisión de 14 años. Número 16. Debbie Foxwell. Debbie Foxwell y Lois Lutz, vecinas inglesas en Welwyn Garden City, Hertfordshire, se decía que compartían un odio visceral mutuo debido a una prolongada rivalidad. El profundo desprecio que cada una sentía hacia la otra se desarrolló a lo largo de muchos años, pero su enfrentamiento alcanzó su punto álgido el 24 de agosto de 2019. Lutz era descrita como una acumuladora desordenada, cuyo jardín trasero estaba descuidado y cuya casa estaba innecesariamente desordenada. Se informó que Foxwell culpaba a la falta de limpieza de su vecina por su incapacidad para vender su casa y alejarse de la vecina a la que tanto despreciaba. En el día en cuestión, ambas mujeres discutieron en el jardín trasero de Lutz, después de lo cual Foxwell tomó una pala y se abrió paso dentro de la residencia de su vecina. Comenzó a destrozar algunas de las pertenencias de la mujer de 64 años, lo que llevó a Lutz a llamar a la policía. Mientras Lutz corría hacia otra casa cercana pidiendo ayuda y llorando, Foxwell la persiguió y finalmente la alcanzó golpeándola varias veces con la pala del jardín. Los equipos de emergencia fueron llamados al lugar, pero Lutz, una exconcejala, fue declarada muerta debido a las graves lesiones en la cabeza que sufrió. Después del ataque, que un juez describió más tarde como feroz y salvaje llevado a cabo en un frenesí de ira, Foxwell regresó a casa y le dijo a su pareja: «Ya está, lo hice». Fue acusada de asesinato y finalmente fue juzgada en el Tribunal de la Corona de St. Albans. Fue condenada a cadena perpetua con un periodo de 21 años. Número 15. Cry Stephen Carey. Agentes de policía fueron enviados a la cuadra 4500 en Briar Forest, en San Antonio, Texas, el 25 de octubre de 2022.
Según consta en los registros de arresto posteriores, una víctima femenina no identificada y su hija estaban dentro de su vehículo cuando un residente local identificado como Cry Stephen Curry colocó un trozo de papel en su basurero, se puso detrás del automóvil y se bajó los pantalones exhibiendo sus genitales. El hombre finalmente se marchó y cuando la víctima consideró que era seguro volver a entrar en la casa, lo hizo llamando a la policía. Su esposo recuperó el papel de la papelera, el cual se dijo que contenía contenido explícito escrito así como el número de teléfono de Carey. Si bien el hombre conocía a la familia en cuestión como vecino, se informó que las dos partes no estaban personalmente familiarizadas. Carey había enfrentado consecuencias legales por un incidente idéntico 2 años antes, en el cual le había escrito una nota íntima a una vecina y bajado los pantalones frente a ella. La investigación aún no estaba en curso, pero Carey estaba bajo custodia. Número 14. Debra Kinsey. El 20 de octubre de 2015, Debra Kinsey llamó al 911 para informar que había encontrado a su vecina Charlotte Nicholas muerta y cubierta de sangre. Kinsey lamentó la muerte de la mujer a quien supuestamente consideraba una amiga. Incluso se quejó ante las autoridades del incidente violento que describió como algo inusual en el vecindario de Oakland Park, Florida. Sin embargo, más tarde se reveló que las mujeres, ambas en sus primeros 60 años, no eran tan amigas como Kinsey había hecho creer a los investigadores. Según se informó, Nicholas tenía miedo de Kinsey, a quien describía como mentalmente inestable, y le había enviado varios mensajes de texto instándola a dejarla en paz. Además, Kinsey había ido a una casa de empeño el día del asesinato vistiendo ropa manchada de sangre para vender varios anillos. Más tarde se identificó que pertenecían a Nicholas. Al día siguiente, Kinsey fue citada por un periódico en línea diciendo que lamentaba que su amiga hubiera sido apuñalada, aunque los detalles del asesinato no se habían dado a conocer a nadie. Kinsey admitió bajo interrogatorio que había tenido una discusión con Nicholas, pero afirmó haber perdido el conocimiento durante la mayor parte de la misma. El análisis del cuerpo de la víctima reveló que había sido apuñalada más de 70 veces con un cuchillo y un destornillador. Número 13. Michael Bilkin. El 28 de marzo de 2013, un hombre de California disparó mortalmente a su vecino en medio de una disputa que duraba desde hace más de un año por la poda de árboles. John Abbon, de 56 años, y Michael Bilkin, que tenía poco más de 60 años, habían estado enfrentados durante más de un año debido a los esfuerzos de este último para remodelar su paisaje. Bilkin había estado talando árboles de pimienta brasileña en una franja estrecha de tierra frente a la casa de alquiler de Abbon con la intención de construir una casa allí. A principios de la década de 1990, Abbon, cineasta documentalista y filántropo, había ayudado a varios huérfanos rumanos con deformidades a encontrar hogares y recibir tratamiento en los Estados Unidos. Si bien Abbon era generalmente considerado un héroe por su comunidad, Bilkin afirmaba tener miedo de él, diciendo que actuaba como un mafioso durante sus discusiones. Mientras discutían sobre la poda de los árboles una noche, Bilkin sacó un arma y disparó 2 veces a Abbon, una en el abdomen y otra en la cabeza. Abbon falleció en el lugar. Bilkin fue arrestado y alegó legítima defensa, afirmando que creía que Abbon también estaba armado. Fue condenado a 64 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de cumplir esa sentencia. Número 12. Janal Jordan. En 2017, un padre de 6 hijos fue golpeado hasta la muerte por su vecino perturbado sin motivo aparente en un edificio de apartamentos del distrito de Bronx en la ciudad de Nueva York. Bakary Barbo, de 46 años, se encontraba en un ascensor regresando a su apartamento en el 9º piso. Cuando las puertas se abrieron en el 7º piso, fue arrastrado y atacado brutalmente por su vecino Janal Jordan. El hombre golpeó a Barbo con sus puños y un teléfono celular antes de huir del lugar. Según informes, previo al ataque se había visto a Jordan practicando boxeo en el pasillo. Barbo falleció a causa de sus heridas, mientras que Jordan fue arrestado unas cuadras más adelante después de que la policía lo encontrara con la ropa ensangrentada. Jordan tenía un extenso historial delictivo que se remontaba a la década de 1990, el cual incluía posesión de drogas y poner en peligro imprudente a otros. Por su espantoso crimen, Jordan fue condenado a una pena de entre 18 años a cadena perpetua en prisión. Número 11. Zachary Latham. En mayo de 2020, un adolescente de Nueva Jersey apuñaló fatalmente a su vecino de 51 años en un enfrentamiento presuntamente motivado por el deseo de fama en TikTok.
Zachary Latham, quien acababa de cumplir 18 años, había estado en conflicto con William Durham durante aproximadamente 2 años debido a la condición temeraria del primero en la calle residencial donde vivían. Latham, soldado raso de la Guardia Nacional de Nueva Jersey que había obtenido la emancipación legal a los 17 años, había documentado el conflicto en TikTok. En abril, cuando la esposa de Durham intentó enfrentarse a él por su condición, él filmó el encuentro. Latham la llamó repetidamente Karen en un video que obtuvo más de 3 millones de visitas. El adolescente continuó publicando otros videos jactándose de sus autos deportivos y cómo manejaría a sus vecinos, acompañado de una foto de él con una pistola. El conflicto culminó cuando Latham dirigió su automóvil hacia el hijo de 17 años de Durham mientras este andaba en bicicleta. Durham, su esposa y sus 2 hijos fueron a enfrentar a Latham a su casa. Cuando el adolescente salió, disparó a Durham con una pistola de electrochoque y luego lo apuñaló mortalmente. La esposa de Latham, Sarah, quien grabó todo el incidente, había amenazado a la familia antes del ataque. Latham afirmó que actuaba en defensa propia y fue acusado de homicidio involuntario en primer grado. La familia Durham y su equipo legal querían que se cambiara a asesinato. Argumentaron que el adolescente y su esposa los habían atraído a la casa con el fin de grabar el enfrentamiento para obtener fama en TikTok. Latham fue puesto en libertad a la espera de un juicio, pero continuó publicando en TikTok. Según las últimas actualizaciones, se le ordenó legalmente al adolescente que dejara de hablar de su propio caso en las redes sociales. Número 10. Raúl Rodríguez. El 1 de mayo de 2010, el hombre de Texas Kelly Danaher organizó una fiesta en su casa en Huffman para celebrar los cumpleaños de su esposa y su joven hija. Raúl Rodríguez, un hombre de familia que vivía 2 pisos más abajo de Danaher, solía llamar regularmente a la policía quejándose de sus vecinos ruidosos. Rodríguez era un ex bombero y militar de la Marina que tenía licencia para portar un arma de fuego oculta. Sin embargo, según testigos, a menudo caminaba con su arma de fuego a la vista de todos. La fiesta de Danaher, que comenzó durante el día, se extendió hasta la noche, incluso con karaoke y música alta. Después de llamar a la policía varias veces, Rodríguez decidió enfrentarse a su vecino y grabar el incidente. Todavía estaba hablando por teléfono con la central de policía y les dijo: «Tengo que defenderme». Aunque ninguno de los hombres de la fiesta llevaba armas, Rodríguez sacó su pistola y apuntó a Kelly Danaher. Cuando otro hombre de la fiesta se acercó a él, disparó su arma varias veces matando a Danaher. En el juicio, Rodríguez intentó invocar la ley de Texas de «defiende tu terreno», pero los fiscales argumentaron que no aplicaba ya que él había iniciado la discusión. Rodríguez fue condenado a 40 años de prisión. Número 9. Alexander Alexandrov. En 2009, el hombre búlgaro Alexander Alexandrov apuñaló hasta la muerte a su vecino debido a una disputa por música alta. Según el Croatian Times, Martin Krumov, de 27 años, había estado escuchando repetidamente la canción Angels de Robbie Williams durante más de una semana. Después de escuchar la canción a todo volumen miles de veces, Alexandrov, de 45 años, estalló en un ataque de ira y apuñaló mortalmente a Krumov. Fue capturado por la policía cuando se quedó sin gasolina mientras intentaba deshacerse del cuerpo de su víctima. Alexandrov declaró ante un tribunal que vivía en un terror constante debido a la música y no podía pensar en nada más. Alexandrov fue condenado a 16 años de prisión. Número 8. Melanie Smith. Antes de un momento trágico, en octubre de 2012, Melanie Smith y su vecina Leanna Shears, de 20 años, solían tener discusiones. La raíz aparente del problema era el cochecito de bebé que Shears a veces dejaba en el pasillo común del edificio que compartían en Prestatyn, Gales. En ocasiones, Smith incluso amenazaba a la joven madre con quemar su casa. Smith estaba constantemente enfadada debido a la deteriorada relación con su pareja. El odio que albergaba se alimentaba de los celos y se exacerbaba debido a su problema con la bebida. Estos factores la llevaron a ver a Shears como un objetivo. El 12 de octubre, Smith estaba gravemente intoxicada cuando vio el cochecito de bebé en el pasillo. La mujer sacó un encendedor y le prendió fuego. El incendio se expandió rápidamente, atrapando a Shears y a otros 4 miembros de su familia en un apartamento en la planta de arriba. Los 5 fallecieron en el incendio. Otros vecinos intentaron ayudar a la familia, pero no pudieron superar el intenso calor y el humo. Smith, quien nunca asumió su responsabilidad del crimen, fue condenada a 30 años de prisión. Número 7. Glenn Morris. En abril de 2021, un hombre de edad avanzada en Nueva Jersey fue arrestado por disparar mortalmente a su vecina con quien había tenido disputas en el pasado. El incidente ocurrió frente a la sede de la policía en Trenton.
Según informes, los detectives estaban lo suficientemente cerca como para escuchar los disparos. Encontraron a Cheryl Jones, de 65 años, fuera de su casa. Había sufrido heridas de bala graves a las que sucumbió en el lugar. El presunto asesino era Glenn Morris, de 90 años, quien fue encontrado dentro de su casa con una herida en el ojo. La investigación está en curso, pero se sospecha que se produjo una altercación entre ellos, momento en el cual el hombre de avanzada edad disparó mortalmente a su vecina. Número 6. Amber Guyger. En septiembre de 2016, la oficial de policía de Dallas, Amber Guyger, que se encontraba fuera de servicio, disparó a un hombre en su apartamento en Dallas, Texas. Guyger, de 30 años, y Bohan Jean, de 26 años, vivían en un edificio que tenía planos de planta mayormente idénticos. Su apartamento estaba directamente debajo del de Jean. Guyger afirmaría más tarde que había entrado por error a su casa pensando que era la suya. Según los informes, encontró la puerta abierta. Jean, quien no estaba armado, estaba comiendo helado en una sala de estar oscura. Guyger declaró que pensó que era un intruso y le disparó. Al darse cuenta de lo que había hecho, la mujer llamó al 911 y Jean fue llevado de urgencias al hospital, donde falleció. Dado que Guyger era una oficial de policía blanca y Jean un hombre negro, el aspecto racial del tiroteo generó tensiones existentes. Hubo protestas después de que se le imputara oficialmente un cargo de homicidio imprudente, lo que implicaba negligencia. Luego se actualizó a un cargo de asesinato, con los fiscales argumentando, entre otras cosas, que Guyger no había seguido el procedimiento policial de no ingresar a un edificio con un intruso en su interior. En lugar de dar órdenes para que se rindiera o llamar a los refuerzos desde la comisaría, disparó a Jean. Finalmente, un jurado la declaró culpable de asesinato y fue condenada a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 5 años. Número 5. Abdullah. En diciembre de 2010, una disputa sobre la limpieza de la nieve terminó en asesinato en la ciudad alemana de Skellenbach. Los hombres involucrados, identificados como Abdullah, de 45 años, y Wolfgang, de 49 años, tuvieron una discusión sobre quién era responsable de quitar la nieve de la entrada compartida de sus propiedades. La pelea se intensificó y Abdullah golpeó a Wolfgang en la cabeza con una pala de nieve, matándolo en el acto. Se reveló que los dos habían estado enfrentados durante años, siendo una de las principales razones el hecho de que Wolfgang había construido su casa demasiado cerca de la de Abdullah, privándolo de su vista. Número 4. Gregory Disprez. El 23 de abril de 2005, Fred Fulton y Veronica Discarry, ambos en sus 70 años, fueron brutalmente asesinados en su residencia en New Brunswick, Canadá. Ambos fueron apuñalados y mutilados. La cabeza separada de Fulton fue encontrada en una funda de almohada debajo de la mesa de la cocina. Antes de que se descubrieran sus cuerpos, Gregory Disprez, de 23 años, vecino de Fulton y Discarry, cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Los oficiales de la frontera descubrieron que llevaba una espada casera, nudilleras, un hacha, un cuchillo y una motosierra que parecía tener sangre. Presumía ser un asesino del gobierno de Estados Unidos que había matado a más de 700 personas. Las armas fueron confiscadas y se tomaron sus huellas dactilares. Los oficiales descubrieron que debía comparecer ante el tribunal de New Brunswick para ser sentenciado por un asalto ocurrido en 2004, del cual había sido declarado culpable. La víctima en realidad era el yerno de Fulton. Disprez era ciudadano estadounidense y, según la ley, las autoridades no podían enviarlo de regreso a Canadá. Se pusieron en contacto con la Real Policía Montana de Canadá, pero no obtuvieron información suficiente para detenerlo. Se permitió que Disprez ingresara a Estados Unidos. La decisión sería posteriormente duramente criticada, ya que las armas y las declaraciones extravagantes del hombre proporcionaban motivos legales para detenerlo bajo sospecha de enfermedad mental. Unos días después, el 27 de abril, la policía de Massachusetts lo encontró deambulando de un lado a otro en la carretera. Verificaron si tenía órdenes de arresto pendientes y descubrieron que se esperaba que compareciera ante el tribunal ese día. En ese momento, los cuerpos ya habían sido descubiertos y la conexión con Disprez se hizo evidente. Había estado en constante conflicto con Fulton, una disputa exacerbada por el consumo de drogas de Disprez. Los expertos determinaron que también sufría esquizofrenia paranoide. Fue declarado culpable de los asesinatos, pero no se le consideró penalmente responsable de sus acciones debido a su enfermedad mental. Número 3. Tony Lawrence. En enero de 2018, un hombre fue asesinado y su pareja resultó gravemente herida después de que su vecino de al lado los atacara en su casa con una ballesta.
Laura Sugden, de 28 años, estaba embarazada y había estado haciendo planes de boda con su pareja Shane Gilmer. Su casa en Sudburn, Inglaterra, colindaba con la casa de Tony Lawrence, de 55 años. Habían estado discutiendo durante más de un año sobre la música alta que Lawrence solía poner y el olor a cannabis que salía de su hogar. Sin que ellos lo supieran, Lawrence vigilaba sus conversaciones con un dispositivo de escucha que colocaba contra la pared divisora. Descubrió que la pareja se había quejado ante su casero. Una noche después de que Gilmer y Sugden regresaban de un restaurante, la mujer subió las escaleras para buscar una manta eléctrica. En la penumbra vio a Lawrence usando una linterna en la cabeza y llevando una ballesta. Retrocedió lentamente hacia la habitación y el intruso la empujó sobre la cama. Gilmer escuchó el alboroto y subió corriendo las escaleras, momento en el cual Lawrence le disparó con la ballesta. La flecha atravesó el brazo de Gilmer y se quedó alojada en su pecho, dejándolo incapacitado. Lawrence comenzó a gritarle a Sugden que los había estado escuchando y que sabía que lo habían desalojado. La mujer suplicó por clemencia y le dijo que estaba embarazada. Lawrence entonces le disparó una flecha de 15 pulgadas en la parte superior de su cráneo. Mientras él trataba de recargar, Sugden se quitó la flecha de la cabeza. Lawrence forcejeó con la mujer y comenzó a apuñalarla en el cuello con la flecha. Le infligió heridas tan horribles que su laringe quedó expuesta. Cubierta de sangre, logró dominar a Lawrence y se puso encima de él. El atacante logró liberarse y huyó a otra habitación. La mujer luego habló con su pareja moribunda, quien le instó a buscar ayuda para ella y el bebé. Según se informa, sus últimas palabras fueron: «Sé fuerte, te amo». Gilmer no sobrevivió a sus heridas, pero tanto Sugden como su bebé lograron sobrevivir. La policía encontró más tarde a Lawrence muerto en una autocaravana, aparentemente debido a una sobredosis. Número 2. Jeffrey Spade. En 2021, un hombre de Pensilvania disparó a sus vecinos después de una discusión sobre la limpieza de la nieve. El incidente ocurrió en un suburbio en Scranton y las imágenes capturadas por un sistema de vigilancia doméstico comenzaron a circular en línea. Jeffrey Spade, de 47 años, estaba discutiendo con sus vecinos James y Lisa Goy, alegando que habían arrojado nieve en su patio mientras limpiaban sus autos. La pareja de 50 y 48 años respectivamente comenzó a gritar obscenidades y James amenazó con hacerle la vida un infierno a su vecino. Spade salió y les apuntó con una pistola, pero el ataque verbal de los Goy continuó y Lisa parecía desafiarlo a disparar. Spade disparó múltiples rondas contra la pareja, hiriéndolos y haciendo que cayeran en la nieve. Luego regresó a su casa para buscar un rifle AR-15. Disparó nuevamente contra la pareja, matándolos en medio de la calle. Spade luego regresó a su casa, donde la policía lo encontró muerto varias horas después. Según se informa, los Goy dejaron un hijo de 15 años con autismo, quien fue trasladado con sus abuelos. Número 1. Anthony Franchikov. En abril de 2020, durante la segunda semana de confinamiento en Yeltsin, Rusia, un hombre de 31 años disparó a 5 de sus vecinos durante una disputa por el ruido. El asentamiento donde ocurrió el incidente tenía una población de aproximadamente 3.100 personas. Anton Franchikov, un médico con entrenamiento militar, reprendió al grupo desde su balcón. Según los informes, se quejó de que el ruido estaba manteniendo despierto a su bebé. No se sabe qué sucedió durante el intercambio. Franchikov luego tomó un rifle de caza que poseía legalmente y abrió fuego contra ellos. 3 personas fueron tiroteadas y murieron en la calle. Franchikov luego bajó y disparó a otras personas que buscaban refugio en un apartamento. La pareja casada, Yevgeny y Kristina Tabunov, ambos en sus primeros 20 años, estaban entre las víctimas. Franchikov intentó escapar, pero fue arrestado por la policía y enfrentó una condena de cadena perpetua. Gracias por ver el video. ¿Preferirías vivir al lado de alguien que pone bolsas de basura en tu contenedor o alguien que habla mal de ti con el resto de la vecindad? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.